estamos hablando del arrebatamiento. Nosotros no estamos en el arrebatamiento, sino estamos cerca del arrebatamiento. Todos tienen que compartir la palabra de Dios. Los asistentes, obreros, se mueven en medio de la congregación viendo quiénes necesitan compartir la Biblia. Les podemos ofrecer Biblia, pero no les podemos ofrecer lentes, porque no tengo. Menos mal que las Biblias tienen letra un poco más grande. Si no, muchos de nosotros adivinaríamos lo que dice. Yo principalmente, que ya estoy necesitando lentes pronto. Nunca pensé que me iba a llegar este tiempo, pero estoy necesitando lentes. Así que estoy como Pablo. Miren con cuán grandes letras escribo. Claro, porque no veía nada. Bien, leemos 1 Corintios capítulo 15. Leemos desde el verso 50. Dice: pero esto digo, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Esto es como una introducción al tema que estamos tocando, que es el arrebatamiento. El arrebatamiento de la iglesia es el tiempo final para la iglesia en la tierra. Van a escuchar muchas cosas. Van a escuchar inclusive que no hay arrebatamiento, que no hay milenio, que no hay venida. Van a escuchar muchas cosas. Hay amilenaristas, postmilenaristas, premilenaristas y un montón de cosas. Pero claramente nos indica la Biblia que el arrebatamiento, es decir, la venida del Señor en el aire, es el último evento para la iglesia sobre la tierra. La iglesia cumple un ciclo desde Pentecostés, capítulo 2, donde nace la iglesia, hasta el día del arrebatamiento, en que muertos y vivos, es decir, los que durmieron en el Señor y los que estemos vivos en el Señor, seremos llevados por el Señor en el aire. Ese es el último evento que la iglesia tiene sobre la tierra. Luego, próximo domingo, les voy a mostrar el evento de la iglesia en el cielo, pero ya no en la tierra. Porque en la tierra hay otro tiempo. Hay otra dispensación llamada la dispensación de la gran tribulación. Bien, veamos qué dice. Ustedes ven allí, como les decía el otro día, que había ciertas enseñanzas o ciertas doctrinas que estaban enseñando que no había resurrección de muertos. Entonces todo el capítulo 15, Pablo habla acerca de la resurrección de los muertos. Si no creyéramos en la resurrección, tampoco Cristo resucitó, dice. Entonces estaríamos creyendo en un Dios muerto, en un Dios que todavía está colgando de la cruz. Ese es el mayor engaño de Satanás. Por eso la religión tiene al Cristo colgado todavía en la cruz, porque aunque lo profesan, no lo creen, que Cristo resucitó al tercer día. Y estamos creyendo en un Dios vivo. Amén. En un Dios vivo. Es decir, ese Dios que está entre nosotros, está con nosotros y en nosotros, amén, aquellos que hemos creído en Él. Amén. Amén. Y comienza diciéndoles, la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios. Es decir, no puede entrar al cielo, así como estamos, no podemos entrar al cielo si no somos transformados. Muertos con un tipo de transformación, vivos con otro tipo de transformación, pero todos seremos transformados. La corrupción, este cuerpo se corrompe, ¿cierto? Cuando morimos, que vamos a la tumba, este cuerpo se corrompe, ¿cierto? Se pudre, se degrada. Entonces, hay gente que si muere, ¿se acuerdan ustedes cuando Lázaro entró a la tumba? Cuando entró a la tumba, al cuarto día, dice la hermana de Lázaro, hiede ya, vas a abrir la tumba, y el cuerpo está en plena descomposición, se está descomponiendo.
porque el cuerpo se va degradando. Jesús, cuando entró a la tumba, dice el Salmo 2, no dejarás, no permitirás que tu santo vea corrupción. Es decir, antes de que el cuerpo comience a corromperse, me levantarás resucitado. Entonces, Jesús resucitó al tercer día, precisamente antes de que su cuerpo comenzara a degradarse. ¿Ven? Entonces, le dice Pablo a los corintios, para que entiendan que la enseñanza falsa que había entrado de que no había resurrección, primero, y segundo, otra falsa enseñanza, que vivos y muertos no resucitarían juntos, les está diciendo, en el reino de los cielos no puede entrar carne y sangre, no podemos entrar con el cuerpo que estamos porque nuestro cuerpo no está preparado para eso. ¿Ven? Entonces los muertos van a ser resucitados y van a ser transformados, su cuerpo será hecho precisamente, transformado para poder entrar en el cielo, como nuestro cuerpo será transformado. Nuestro cuerpo, este tabernáculo, como dice Pablo, o como dice Pedro, este tabernáculo lo que está haciendo es guardar lo que realmente somos. Lo que somos está dentro de este cuerpo. Este cuerpo precisamente es el tabernáculo donde vive el verdadero yo, la verdadera persona. Entonces nosotros somos este cuerpo está preparado para el lugar físico que estamos viviendo. Con este cuerpo nosotros tenemos sentidos, los sentidos para vivir entre la gente, para vivir en esta tierra. Por eso tenemos olfato para esta tierra, tenemos gusto para esta tierra. Pero todo esto sencillamente guarda a la persona que está dentro. ¿Amén? Entonces, pero este cuerpo se degrada, no podría entrar al cielo, porque un destello de la gloria de Dios, dice la Biblia, no hay persona que vea a Dios y viva. ¿Ustedes tienen idea de lo que es un destello de la gloria de Dios? La gente canta, quiero ver tu gloria, quiero ver tu gloria. Si llegara a ver un segundo la gloria de Dios, caería fulminado. Ezequiel dice que cuando el varón lo tocó, cayó como muerto. Juan dice que cuando escuchó la voz, simplemente la voz de Jesús, cayó como muerto. Solamente escuchó la voz. Imagínense que nuestros ojos no están preparados para ver la gloria de Dios, es decir, el resplandor de su gloria, la magnificencia, la majestad. Entonces tiene que ser transformado este ser. ¿Ven? Entonces dice, pero esto digo, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, y la corrupción heredará la incorrupción. La incorrupción, ¿qué significa? Un cuerpo que ya no se corrompe, que ya no se degrada, no se echa a perder, no se pudre. ¿Ah? ¿Amén? Bien, entonces comienza a relatarles algo, y este relato me encanta, porque ya lo vimos en Primera de Tesalonicenses, pero vimos otro aspecto. Aquel aspecto de Primera de Tesalonicenses era para consolar a la gente, porque la gente no sabía qué pasaba con los muertos, con los que habían muerto en el Señor, si serían partícipes del arrebatamiento. Entonces él, para consolarlos, les dice que no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Allí les dice, los muertos resucitarán primero. Vean ustedes que dudaban, le dice a los tesalonicenses, ustedes que dudaban de qué pasaría con los muertos, fíjense que los muertos resucitarán primero. Y nosotros simultáneamente con ellos seremos transformados y llevados en el aire. ¿Amén? Entonces les dice, aquí os digo un misterio, y entiendan esto, misterio es algo que todavía no se ha revelado. Pero él le dice, os digo un misterio. Ustedes saben lo que es alguien misterioso. Es alguien a quien nunca le podemos terminar de conocer porque tiene muchas cositas guardadas. Alguien misterioso. O algo misterioso. Ustedes saben que lo oculto, por ejemplo, el ocultismo, lo que son las brujerías, Umbanda, Quimbanda, todas las sectas tienen algo de misterio, porque hay cosas que no las podemos conocer. Solamente aquellos que hemos conocido al Señor sabemos que se está trabajando, que el ocultismo es precisamente un pacto con demonios. Pero solamente aquellos a quienes se les ha abierto los ojos, para los demás es un misterio. Entonces le dice Pablo, aquí os digo un misterio. Ahora escuchen, es un misterio, era un misterio para la gente, era un misterio esto del arrebatamiento
Porque en ninguna parte en el Antiguo Testamento habla del arrebatamiento de la iglesia, excepto un solo pasaje que no habla directamente de eso, pero da una idea de que eso va a suceder. Y lo pueden ver ustedes en Isaías 26, por favor. Pero no está hablando allí directamente del arrebatamiento. No está hablando directamente del arrebatamiento, pero da una idea de, en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, que algo se vislumbraba acerca de esto, porque el plan de Dios para la iglesia no fue revelado hasta después de la muerte del Señor. ¿Me escuchan? Isaías 26. Lean ustedes conmigo desde el verso 19 al 21. Dice, aunque está hablando directamente de la ciudad, de la ciudad de Dios, de la ciudad escogida de Dios, que es Jerusalén. Dice, verso 19, tus muertos vivirán, con mi cuerpo muerto resucitarán, despertad y cantad jubilosos, moradores del polvo, es decir, aquellos que ya durmieron, porque tu rocío es rocío de luz, la tierra parirá a las sombras. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos. Esto es como un mandato de decir, entren al cielo, entrarán al cielo. ¿Por qué? Cierra detrás de ti las puertas. Escóndete por un breve momento. ¿Ven? Escóndete por un breve momento hasta que pase la indignación. Siempre que habla de la indignación de Dios, o del día de la ira, o del día del Señor, o del día de Jehová, ese tipo de términos, está hablando del tiempo de la gran tribulación, de esos 7 años que vendrán sobre la tierra, pero la iglesia ya no estará allí. Esos 7 años nosotros no sufriremos eso, porque Dios nos ha librado de esa ira. Dios libró a la iglesia de esa ira. La iglesia no pasará por la gran tribulación como dicen algunos. No, señores, porque Dios nos libró de la ira. Para eso Él nos destinó a salvación, nos libró de la ira venidera. Entonces le dice, escóndete por un breve momento hasta que pase la indignación. ¿Ven? Aquí Yahvé sale de su morada para castigar la culpa del morador de la tierra. La tierra descubrirá la sangre derramada, no encubrirá ya más a los asesinados en ella. Allí hay un breve destello de lo que podría ser el arrebatamiento de la iglesia. Pero no es directamente el arrebatamiento de la iglesia, nos da una idea, un destello en el antiguo pacto. Así que era un misterio. Para la mente judía mayormente era un misterio esto del arrebatamiento. No lo conocían, ellos no lo sabían, y no lo supieron, y no lo saben hasta hoy, excepto aquellos que han creído en el Señor Jesús como su único y suficiente Salvador, aquellos judíos que han recibido a Jesús como su Mesías. Pero el general del pueblo judío no conoce esto, no sabe de esto. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron a aquel que les podía dar vida, aquel que es el que iba a guardar a su iglesia en el día de la ira. ¿Amén? Así que aquí os digo un misterio. Esto era algo oculto para los judíos. Pero lo bueno de esto, o lo maravilloso de esto, es que Jesús se lo revela a Pablo. Le revela esto. Ustedes saben que la gran mayoría, prácticamente la gran mayoría de las cosas que escribe Pablo son recibidas por revelación. Por eso Jesús, el pueblo judío rechaza al Salvador. Entonces tiene que levantar a un apóstol de entre los judíos, a un hombre de entre los judíos que sea apóstol a los gentiles, a que le lleve el evangelio a los gentiles, porque los judíos se quedaron en Jerusalén y allí no se movieron. Entonces levanta a este hombre y le muestra la iglesia. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Efesios? Efesios es una revelación de la iglesia que recibe Pablo probablemente el día allí en Listra cuando lo apedrean y lo dan por muerto. Probablemente allí él recibe esta revelación,
Él dice que le fueron dadas y le fueron habladas palabras que ni siquiera le era permitido hablarlas a la gente. Ahora bien, Él recibe este misterio revelado para Él y lo está revelando a la iglesia, el arrebatamiento. No se sabía en el antiguo pacto esto. Y prácticamente no se encuentra nada acerca de esto en el antiguo pacto. Ahora bien, cuando vienen los evangelios, o se escriben los evangelios, vean conmigo allí en Juan capítulo 14, por favor. Recién Jesús da un detalle muy profundo acerca de el arrebatamiento o acerca del tiempo del arrebatamiento. Dice Juan 14, que nosotros lo hemos leído muchas veces y quizás no hemos entendido esto, pero ahora voy a tratar de ayudarlos a entender. Dice, no se turbe vuestro corazón, dice, creed en Dios, creed también en mí. En otras versiones, como la Reina Valera dice, creéis en Dios, creed también en mí. Pero en realidad es creed en Dios, creed también en mí. O sea, las dos cosas tienen que ser una al lado de la otra. Creen en Dios, crean en mí. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Bien, ¿dónde es la casa del Padre? ¿Dónde es la casa del Padre? En el cielo, la residencia de Dios, ¿cierto? El tercer cielo, como lo hemos hablado en alguna oportunidad. Allí muchas moradas hay, muchas habitaciones hay. Esto me hace acordar un chiste, dice que un hermano le pegaba a su mujer y entonces viene un día a la iglesia la esposa con los ojos así, morados. Entonces el pastor, indignado, porque ya la había visto un par de veces así, le dice, ¿por qué le estás pegando a tu esposa? Y dice, porque la Biblia dice que en la casa de mi padre muchas moradas hay. Muchas moradas hay. Dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Es decir, en la habitación, es decir, en el lugar donde vive Dios, hay muchas habitaciones. Y dice, si no, os lo hubiera dicho. Si no hubiese habitaciones, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Él se adelanta precisamente a prepararle lugar a su iglesia. Él va adelante, Él fue delante, entró al cielo en cuerpo, ¿sí? No en espíritu, entró en cuerpo al cielo y fue a preparar lugar para nosotros. Aleluya. Se están preparando la gran mesa para nosotros. Se está preparando el lugar para nosotros. Hay un lugar preparado para cada uno de nosotros. No me pregunte si yo voy a poder estar con mi familia, si voy a tener inodoro, si voy a tener la ducha. No me pregunte eso porque eso lo sabrá cuando esté allá. Pero hay lugar para cada uno de nosotros. Que alguien se va a quedar afuera, nadie de los que crean en el Señor se va a quedar afuera. Amén. Hay un lugar preparado para cada uno de los que creemos en Él. Dice, en la casa de mi Padre muchas habitaciones hay. Muchos lugares hay. ¿Que son lujosos? Sí, son lujosos, eso lo puedo asegurar. Amén. Que todos los lujos que ustedes no tuvieron aquí en la tierra los tendrán allá, eso se los puedo asegurar. Amén. ¿Ah? Si acá se matan por 100 gramos de oro allá, imagínense que vamos a caminar sobre oro. Dice, y cuando me vaya, es decir, el tiempo en cuando Él ascendió a los cielos, y cuando me vaya y os prepare el lugar, dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya. Si esto no nos trae esperanza, queridos hermanos, Él se fue, pero no nos abandonó, pronto viene a buscarnos. Pronto viene a buscarnos. ¿Por qué la evangelización es tan necesaria? Para que junto con nosotros muchos también se vayan. Amén. ¿Por qué? No te guardes el nombre del Señor para vos.
¿Mm? Compartíselo a otros, compartíselo. Esto es lo que Jesús hizo conmigo. Yo te lo digo porque lo he experimentado, lo estoy experimentando y lo voy a seguir experimentando. ¿Te querés ir conmigo? Allá en la casa de Dios hay mucho lugar para todos. Y se sigue preparando lugar para nosotros. Y el Señor mismo está tendiendo la mesa para nosotros. Porque dice, ¿se acuerdan ustedes cuando instituye la cena del Señor? Dice, no beberé más este vino hasta que venga en el reino de Dios. En el reino de Dios beberemos ese vino, ¿sí? Ese vino lo beberemos con Él. Amén. ¿Por qué? Porque el lugar se está preparando para nosotros. Luego les voy a hablar acerca del tiempo del tribunal de recompensas y las bodas del Cordero. Bien, vuelvan a 1 Corintios, por favor. Ahora, Juan registra las palabras de Jesús, como les estábamos leyendo recién. Pero Pablo no pudo haber leído estos escritos, del Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan fue escrito cerca del año 85 después de Cristo. Y Primera de Tesalonicenses fue escrita cerca del año 62 después de Cristo. Así que imagínense que Pablo nunca pudo haber leído de Juan estas palabras de Jesús. Así que, ¿cómo recibió este misterio? Este misterio lo recibió por revelación. Y esa revelación le está siendo mostrada a la iglesia de los Corintios. Y hoy a nosotros, gracias a Dios. Amén. Amén. Ahora observen ustedes. Dice 1 Corintios. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es decir, hay una transformación para vivos y muertos, pero no de la misma manera. Primero, porque la muerte en el Mesías es en realidad una siembra. Cuando alguien muere en el Señor, lo que se está haciendo es una siembra. Se está sembrando un cuerpo para que luego salga otro. Vean ustedes conmigo ahí nomás, desde el verso 35 de 1 Corintios 15. Pero dirá alguno, ¿cómo son resucitados los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vienen? Insensato, es decir, pensá correctamente. Si yo le digo insensato a alguien, se me ofende. ¿Cierto? Sin embargo, Pablo le dice a los corintios insensato. Y vean ustedes, verso 34 le dice, volved justamente, es decir, a lo que es justo, a la sensatez. Es decir, no sean insensatos. Dice, insensato. Lo que tú siembras no es vivificado, sino muere. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que llegará a ser, sino un grano desnudo de trigo o de algún otro. Yo pregunto, cuando ustedes van a sembrar, ¿es el mismo grano que sale o ustedes siembran un grano y de adentro del grano sale la planta? Entonces lo que hace esa cobertura es guardar la vida del grano. La vida del grano está guardada dentro del grano, en el centro del grano. Entonces cuando una persona muere en el Señor, no muere, duerme, es sembrado, porque de ese cuerpo saldrá lo que realmente es. Vean ustedes, sigan conmigo. Pero Dios le da un cuerpo como Él quiso y a cada una de las semillas su propio cuerpo. Yo pregunto, ¿todas las semillas son iguales? No. Ahora Dios le dio la forma y le dio la capacidad de germinar a cada una de distinta manera. ¿Es tan difícil pensar que Dios puede resucitar un muerto? ¿Es tan difícil pensar que ese resucitado será transformado para poder vivir en la era venidera? Amén. Dice, no toda carne es la misma carne, sino que una es humana, otra carne de bestias, otra carne de aves y otra carne de peces. Ahora pregunto, ¿cada animal no tiene su propio cuerpo para su hábitat, para el lugar donde habita?
los peces no pueden andar en la tierra, los animales no pueden entrar al agua y andar debajo del agua sin ahogarse, porque cada uno tiene su cuerpo preparado para el hábitat donde va a vivir, o donde vive, ¿cierto? Seguimos. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una, en verdad, es la gloria, y aquí la palabra gloria es esplendor o resplandor, de los celestiales, y otra la de los terrenales. Y una es la gloria del sol, y otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, porque una estrella difiere de otra en gloria. Nosotros de acá abajo vemos todas las estrellas iguales. Sin embargo, Dios no hizo dos estrellas iguales. Y Dios inclusive, como dice el libro de Job, las conoce por su nombre. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Se siembra en humillación, resucita en gloria, es decir, en resplandor. Este cuerpo no resplandece para nada. La única forma que me resplandece a mí cuando estoy transpirando. Es la única forma en que me brilla algo, o la pelada, que me brilla algo. Pero resplandor no tengo de ninguna clase. Sin embargo, cuando este cuerpo muere, pero cuando sea resucitado, habrá resplandor en nuestras vidas. ¿Ven? ¿Por qué? Porque la gloria del Señor será la que hará resplandecer nuestra vida. Dice, se siembra en humillación, resucita en gloria. Se siembra en debilidad, resucita con poder. Se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Si hay cuerpo animal, hay también espiritual. Así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho un ser viviente. ¿Por qué? Porque fue tomado del polvo. El postrer Adán, es decir, Jesús, un espíritu vivificante. Pero no es primero lo espiritual, sino lo físico, luego lo espiritual. El primer hombre sacado de la tierra es terrenal, el segundo hombre venido del cielo. Como el terrenal, así también los terrenales, y como el celestial, así también los celestiales. Y así como exhibimos la imagen del terrenal, es decir, nosotros estamos exhibiendo el cuerpo que viene de Adán, que heredamos de Adán. Este es el cuerpo que heredamos y este es el cuerpo que exhibimos. Pero dice, exhibiremos también la imagen del celestial. Cuando esto, ¿ven? Cuando esto sea transformado, nosotros ya exhibiremos otro cuerpo, exhibiremos el cuerpo semejante al de aquel que vino del cielo. ¿Se acuerdan el otro día? Este cuerpo ya no tendrá las limitaciones que tiene. Este cuerpo ya no tendrá las limitaciones que hoy tenemos. Que tenemos que abrir la puerta para pasar. Que tenemos que dormir para descansar. Este cuerpo ya no será así. Porque este cuerpo será semejante al cuerpo del Señor. Entonces comienza allí a hablarles acerca de este misterio. Ahora bien, la muerte en el Mesías es en realidad una siembra, pero también los vivos serán transformados de corruptibles a incorruptibles, de mortales a inmortales, y la muerte ya no tendrá poder sobre nosotros. Y eso lo vemos del verso 53 al 57, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá, es decir, será la palabra que ha sido escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? Es decir, cuando nosotros hayamos sido transformados, este cuerpo haya sido transformado, ya la muerte no tendrá poder sobre nosotros. Ya no más moriremos. Hoy nosotros estamos siempre a expensas, o estamos siempre limitados por la muerte, o estamos siempre pensando cuándo será nuestra muerte. O a veces hasta las personas tienen la desesperación por su familia de algún muerto, porque la muerte es el límite para nosotros de esta vida terrenal,
Pero llega un tiempo en que la muerte, en que la muerte será absorbida en victoria. Es decir, cuando este cuerpo sea vestido de inmortalidad, ya no habrá más muerte. El aguijón le será quitado a la muerte. Hoy para nosotros la muerte es un aguijón, ¿cierto? ¿Qué pasa con el aguijón de la abeja? Duele cuando pica, cuando clava su aguijón. El aguijón de la abeja muchas veces hasta produce náuseas o produce hinchazón, ¿cierto? Causado precisamente por el dolor o por las alergias, porque hay personas que son alérgicas. Pero ¿qué pasa con la abeja cuando su aguijón es clavado? La abeja queda sin poder. Cuenta la historia de una abeja que entró a una casa y estaba la mamá con sus hijos. Y sus hijos se asustaron porque la abeja estaba volando así alrededor de ellos. Entonces la madre los abraza a los niños, los abraza y los protege con sus brazos. Entonces viene la abeja y le clava el aguijón a la madre. Y la abeja vuela de nuevo. Entonces la madre le dice, ya no tengan miedo, no teman a la abeja, porque la abeja ya dejó el aguijón en mi brazo. Entonces le mostró el aguijón y le dice, ya no tiene poder para picar. Esa es la idea de la muerte. Cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad, el aguijón de la muerte ya ya fue clavado allí en la cruz del Calvario. Aleluya. Ya la muerte no te perseguirá. El imperio de la muerte ya ha sido aniquilado completamente para nosotros. ¿Ve? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? ¿No es ese el gran problema que se está viviendo, o el mayor problema que se está viviendo en el mundo? Las muertes, la muerte, se huele a muerte en todo el mundo, se huele la muerte en todas partes, la inseguridad. Ahora, la inseguridad, ¿de qué proviene? Precisamente del miedo a la muerte. La gente no sale a la calle por miedo a que los maten. La gente en reja, son más presos la gente que vive adentro de las casas, detrás de las rejas, que los verdaderos ladrones o los verdaderos perversos. ¿Por qué? ¿Cuál es el aguijón que la gente siente? El aguijón de la muerte. Pero nosotros tenemos, por la gracia de Dios, nosotros tenemos una esperanza y una libertad, que la muerte ya no es un aguijón para nosotros. Amén. Nosotros no debemos temer a la muerte. Si Jesús está viviendo dentro de nuestro corazón, si hemos recibido el don del Espíritu Santo en nuestras vidas, si hemos nacido de nuevo, la muerte no tiene poder sobre nosotros. Amén. 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 Aleluya. Dice, verso 54, dice, se cumplirá o llegará a ser, es decir, sorbida la muerte en victoria. Y esta palabra la toma, ven ustedes cómo se le revela el antiguo pacto, cómo se le revela a Pablo. Entonces toma una palabra que, aunque no es textual, pero es una reminiscencia de un pasaje de Isaías. Sorbida es la muerte en victoria, lo pueden leer luego lo pueden ver en Isaías 25:8. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Allí en Oseas 13:14 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu plaga? Pero él toma estas palabras y las encaja justo acá, porque cuando seamos vestidos de inmortalidad, la muerte ya no tendrá victoria sobre nosotros. Amén. Ahora bien, ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuándo sucederá esto del rapto? Clases para el próximo domingo. ¿Oramos?